Hay una sensación muy humana, ¿no? Casi universal, que seguro que nos resulta familiar. Es esa sutil convicción, a veces casi sin darte cuenta, de estar, no sé, como un escalón por arriba de los demás. Sí. Quizá en el trabajo, por una habilidad que dominas, o incluso en temas de carácter, ¿no? De fortaleza moral. Es una trampa muy silenciosa. Desde luego. Hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de reflexiones que le dan la vuelta a todo esto, a las ideas sobre la fortaleza, el fracaso, la identidad. Son escritos con una perspectiva muy concreta, de raíz teológica, que proponen que la verdadera fuerza no nace de la autosuficiencia, sino de lo contrario, de reconocer tu propia debilidad. Pues es que es una idea que choca frontalmente con nuestra cultura que nos empuja todo el rato a ser la mejor versión de nosotros mismos, a ser autosuficientes. Totalmente. El núcleo de lo que vamos a tratar es justo esa tensión. Por un lado, la autosuficiencia, esa idea de que yo puedo solo y que mi valor está en lo que hago. Ajá. Y por otro, la dependencia. Lo interesante es cómo estos escritos argumentan que el primer camino, el del héroe solitario, conduce siempre al orgullo y, paradójicamente, a una fragilidad enorme. Mientras que el segundo, el de la dependencia, es el que te abre la puerta a conceptos como la gracia y a una transformación, pues mucho más auténtica. Me interesa muchísimo esa paradoja que mencionas, la de que buscar la autosuficiencia nos hace en realidad más frágiles. A primera vista suena, pues, a contrasentido, ¿no? Empecemos por ahí, por esa trampa de creerse fuerte. Las reflexiones apuntan a algo muy común: confundir un don, un talento, con un mérito, puramente personal. ¿Cómo se produce ese cortocircuito para pasar de tener una habilidad a sentirte superior por tenerla? Pues es un desliz muy natural y muy gradual, ¿eh? Ocurre cuando se pierde la perspectiva del origen de esas capacidades. La persona empieza a interiorizar que sus logros son, fruto exclusivo de su esfuerzo, su inteligencia, su disciplina. Claro. Y no es que el esfuerzo no importe, por supuesto que sí, pero se olvida de la infinidad de factores que no controla: la suerte de nacer en un sitio, la salud, las oportunidades que otros no han tenido, en fin. Claro. Y una vez que se instala ese pensamiento de todo lo he hecho yo, la comparación con los demás es el siguiente paso lógico. Es casi inevitable. El famoso «si yo he podido, ¿por qué los demás no?». Y empiezas a mirar a los otros desde una posición de juicio, aunque sea por dentro. Y es justo ahí donde las reflexiones que manejamos introducen una pregunta que es como un interruptor, un cortafuegos para el orgullo. ¿Y cuál es? La pregunta es: ¿qué tienes que no hayas recibido? Es demoledora porque, si te la tomas en serio, te obliga a replantearlo todo. Claro. Sitúa tus talentos, tu inteligencia, no como trofeos que te has ganado tú solo, sino como algo prestado, como un regalo. Pero, un momento, ¿no es la confianza en tus propias capacidades la base del progreso? Si todo el rato me digo no soy nada sin ayuda externa, ¿no corro el riesgo de caer en la pasividad o en una falsa modestia? Es una pregunta clave, sí. Y la distinción es fundamental. No se trata de negar las capacidades que uno tiene, ni de despreciar el esfuerzo. Se trata de reubicar la fuente de la confianza. Vale. La propuesta no es decir no soy capaz, sino soy capaz gracias a. Es un cambio de preposición que lo altera todo. La confianza ya no reside en el yo aislado, sino en la fuente de la que vienen esos dones. Y esto nos lleva a esa paradoja que se menciona en los textos. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que a primera vista suena casi como una amenaza, ¿no? Como si te estuvieran deseando que te vaya mal. Podría parecerlo, sí. Pero el enfoque es más bien el de una advertencia realista. Y en el fondo protectora. Es como el arnés de un escalador. Ah, buena analogía. No está ahí porque se espere que te caigas, sino porque reconoce que la caída es una posibilidad real. No busca generar miedo, sino desmontar el peligro de la autoconfianza ciega. Entiendo. En el preciso instante en que una persona se cree invulnerable, cuando piensa, esto a mí no me pasaría. Es justo ahí cuando baja la guardia. Exacto. Se vuelve menos vigilante, menos empático, menos consciente de sus propias debilidades. Por eso esa advertencia no es para aplastar, sino para devolver a la persona la realidad de su dependencia. Que es, según esta perspectiva, su único lugar seguro de verdad. Entiendo. O sea, la seguridad no está en creer que nunca te vas a caer, sino en saber que llevas el arnés puesto. Y esto me lleva a la siguiente fase. ¿Qué ocurre cuando, a pesar de todo, esa sensación de firmeza, esa imagen de control, se derrumba? Cometer un error es un momento de autodescubrimiento. Esa revelación dolorosísima de mirarte y pensar, ¿pero esto estaba en mí?
¿De verdad soy capaz de esto? Toca el núcleo de quién eres. Lo fascinante aquí es cómo se reinterpreta ese momento. La lógica convencional lo vería como una prueba de que no somos lo bastante buenos, un fracaso que hay que superar y olvidar cuanto antes. Claro, pasar página. Pero este enfoque no lo ve como un final, sino como el momento en que una verdad oculta sale a la luz. Se apoya en una idea muy potente. Engañoso es el corazón. Suena fuerte. Lo es. Significa que la presión de una situación difícil, una tentación, un conflicto, no crea debilidades nuevas de la nada. Simplemente revela las que ya estaban ahí, latentes, escondidas bajo capas de autoconfianza y de buena imagen. Es como si la presión apretara una esponja y mostrara lo que realmente tiene dentro. Que el fracaso no es tanto la creación de un problema, sino la revelación de uno que ya existía, aunque no quisiéramos verlo. Exactamente. Es una revelación. Y la consecuencia de verlo así es crucial. El objetivo de este descubrimiento tan doloroso no es aplastarte, sino redirigir tu confianza. Se describe como un proceso en el que se permite que la confianza en uno mismo se haga añicos para que sobre esas ruinas puedan hacer una confianza más pura. ¿Una confianza en qué? En algo externo. En el lenguaje de estos escritos, en la gracia. Por eso la solución tras una caída no es un «venga, tengo que mejorar, tengo que esforzarme más». No, es algo radicalmente distinto. Dejar de mirarse a uno mismo y mirar hacia afuera. Hacia esa ayuda externa. Vale, hablemos de esa ayuda, de la gracia, porque claro, es una palabra que puede significar muchas cosas. En este contexto, ¿cómo deberíamos entenderla? Es un favor inmerecido. Es una mezcla de todo eso. Y es probablemente el concepto central de todo esto. Podríamos definirla como un amor y una aceptación incondicionales que no se basan en tu mérito o en tu rendimiento. O sea, que no te la ganas. No es algo que se gana, es algo que se recibe. Es el antídoto directo a la lógica del te quiero sí o vale sí. La gracia dice, vale si te quiero a pesar de. Y esto es clave para entender la reacción ante el fracaso. Claro, porque la reacción más natural, la más instintiva, tras una caída así, es la vergüenza. Es el impulso de esconderte, de que nadie lo sepa. Vamos, quieres que te trague la tierra. Es la reacción de Adán en el jardín, esconderse. La vergüenza nos aísla, nos convence de que el problema es irreparable y nos susurra al oído que estamos solos en esto. Nos empuja a las sombras. Exacto, pero la respuesta que se propone aquí es la contraria. Se habla de una gracia que no niega el fallo, que no lo minimiza. No te dice, tranquila, no ha sido para tanto. No, dice algo mucho más potente. Sí, has fallado, y de forma grave. Y aún así, hay un camino de vuelta. Reconoce la seriedad del error, pero afirma que no tiene la última palabra sobre ti. Y esto conecta directamente con esa invitación a acercarse con confianza al trono de la gracia. Es una imagen muy poderosa. La vergüenza te empuja a huir de cualquier juicio. La gracia, en cambio, te invita a acercarse, asegurándote que no vas a encontrar condena, sino ayuda. Y no es solo un perdón que borra la falta y ya está, no, para nada. Es un proceso de transformación. Hay una frase que lo resume de una forma increíble. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es una inversión total de nuestra lógica. Normalmente pensamos que el poder se perfecciona en la fuerza, en la capacidad, en el éxito. Claro. Es como si un músculo solo pudiera crecer de verdad después de haber llegado al fallo absoluto, a su límite. La fuerza real no vendría de no fallar nunca, sino de reconstruirse después del fallo. Es una analogía perfecta. La paradoja es que la persona que ha dejado de creerse una heroína, la que ha reconocido su absoluta necesidad, es la que precisamente por eso se vuelve verdaderamente útil y fuerte de una manera nueva. Y la lógica teológica que hay detrás. Es que la figura de Jesús, según esta visión, nunca se creyó el personaje de héroe de nadie. Es decir, no basa su relación con las personas en una imagen idealizada de ellas. Conoce la realidad del corazón humano. O sea que el fracaso no le pilla por sorpresa. Para nada, ni le sorprende ni le desanima. La relación no se basa en el rendimiento de la persona, en sus obras, sino en esa misericordia incondicional. Entonces, si llevamos todo esto a la práctica, ¿qué significa? Si el objetivo ya no es ser ese héroe sin fisuras, autosuficiente, ¿cuál es el nuevo modelo de grandeza? Porque suena muy bien en teoría, pero en un mundo tan competitivo, si solo te dedicas a reconocer tu debilidad y a servir, ¿no corres el riesgo de que te pasen por encima? Es la objeción más lógica y comprensible, ¿sí?
Y la respuesta que dan estos escritos es, de nuevo, una inversión radical. La grandeza y la autoridad, en esta nueva lógica, ya no se miden por cuánto mandas o cuánto control ejerces, se miden por cuánto sirves. Vaya, el ejemplo máximo que se propone es el arquetipo central de su tradición, la idea de que el poder más grande se demuestra no a través de la dominación, sino del autosacrificio. Se pone el ejemplo de una figura divina que en lugar de ejercer su poder, elige el camino del servicio hasta las últimas consecuencias. Esto tiene que ser un golpe directo al orgullo, sobre todo esa competición silenciosa que a veces existe incluso en entornos que se suponen espirituales, ¿no? Sobre quién es más devoto o más correcto. Totalmente. Quien entiende de verdad esta dinámica de la gracia, en teoría, deja de competir. ¿Para qué competir si tu valor no depende de tu posición en un ranking, sino de un amor que ya has recibido gratis? Claro, la energía que antes gastabas en compararte y en mantener una imagen, ahora se libera para amar y servir. Y ojo, aquí hay una distinción crucial que se hace. No se sirve para pagar una deuda. Vale, ni para demostrar que ahora sí que eres digno. Se sirve como una respuesta natural, espontánea, a haber sido amado primero. Es decir, que la motivación deja de ser transaccional. No es hago esto para que me quieran, sino que se convierte en una especie de gratitud desbordante. Como cuando alguien te hace un favor enorme y solo quieres pasar esa generosidad a otros. Va por ahí. Precisamente, es un cambio de motor. Y ese cambio te reubica por completo. Ya no te ves como la especial o la protagonista de la historia. Te ves como una hija amada entre muchos otros, todos colaborando en la misma misión. Se pasa de una mentalidad individualista a una comunitaria. Todo este viaje teórico es fascinante. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se vive esto en el día a día? En medio del estrés del trabajo, las presiones familiares, las redes sociales que son un escaparate de comparación constante. Las reflexiones ofrecen pasos muy concretos, y me gustaría que nos detuviéramos en ellos. El primero es vigilar la comparación. Sí, y es el más inmediato. Se sugiere que en el momento exacto en que aparezca el pensamiento de «soy mejor que» o «yo nunca haría eso», la persona se detenga. Es como tener un mecanismo de alerta, una alarma interna, eso es, y en ese momento traer a la mente la pregunta del principio. ¿Qué tienes que no hayas recibido? No es para sentirse culpable, ¿eh? Es usarla como una herramienta para cortocircuitar el orgullo en tiempo real y reorientar el pensamiento hacia la gratitud. El segundo consejo es practicar la dependencia. Esto me parece muy interesante porque va a la contra de toda esta cultura de la proactividad. La idea es orar o reflexionar antes de actuar, no como último recurso cuando ya has fracasado. Adoptar la mentalidad de sin tu ayuda no puedo. Claro, pero no son excluyentes, sino complementarios. Practicar la dependencia no significa sentarse a esperar. ¿Vale? Significa reconocer, antes de empezar la tarea, que el resultado final no depende solo de ti. Es invitar esa gracia al proceso desde el principio. Es cambiar el voy a hacerlo y si me atasco pido ayuda, por el necesito ayuda para empezar a hacerlo bien. Es un acto de humildad proactiva que, según esta lógica, te hace más eficaz, no menos. Entiendo. Es más un cambio de mentalidad que de acción. El tercer paso es confesar rápido. Aquí la idea es que la demora en reconocer un error endurece el corazón. Me recuerda a cuando rompes algo en casa. Si lo dices al momento, el problema es el objeto roto. Si esperas 3 días, el problema ya no es el objeto, es la mentira. Es una analogía perfecta. El problema crece en la oscuridad del secreto y la autojustificación. Cuanto más tiempo pasamos defendiendo nuestro error, más se arraiga el orgullo. Sacar las cosas a la luz, admitir el error rápido, tiene un poder sanador y humillante en el buen sentido. Rompe el poder de la vergüenza. Y hay un último consejo práctico que me parece el antídoto perfecto para el ego. Servir en lo pequeño. Sin duda. Se presenta como la cura definitiva para el orgullo, porque el orgullo busca el aplauso, el reconocimiento, las grandes plataformas, pero muere de inanición en las tareas sencillas, fieles y anónimas que nadie ve. Y que nadie aplaude. Exacto. Fregar los platos, ayudar a un compañero con algo que no te corresponde, escuchar a alguien sin esperar nada a cambio. Son esos actos pequeños y constantes los que van moldeando un carácter humilde, mucho más que un gran gesto aislado. Y es importante conectar esto con el objetivo final.
No son solo ejercicios de autoperfeccionamiento. El propósito es formar parte de una comunidad transformada que, al vivir así, empieza a tener un impacto positivo en el mundo, reflejando lo que se llama la gloria de su conocimiento. Hemos hecho un recorrido completo, ¿eh? Empezamos con esa sutil y peligrosa trampa del orgullo, de sentirse un escalón por encima, y hemos llegado a esta sorprendente liberación que se encuentra en reconocer la propia debilidad. Es, como decíamos, una inversión total de la lógica a la que estamos acostumbrados. Si tuviéramos que sintetizar la idea principal, sería esta. La verdadera transformación y la auténtica fortaleza no provienen del esfuerzo personal por construir una imagen impecable. Provienen de una dependencia radical en esa gracia que según esta perspectiva, conoce a la persona por completo, con todos sus fallos, y aún así le ofrece un camino incondicional de restauración. El cambio no viene de adentro hacia afuera, por pura fuerza de voluntad, sino de afuera hacia adentro, al recibir algo que no podríamos generar por nosotros mismos. Las reflexiones que hemos comentado plantean una pregunta muy directa. ¿Qué me reveló mi última caída sobre mí misma? Es una pregunta potente, pero llevémosla un paso más allá para cerrar. Si aceptamos, aunque sea como un experimento mental, esta premisa de que el fracaso no es un punto final, sino un posible punto de partida para una fortaleza más honesta, la pregunta que nos queda es otra. ¿En qué área de la vida, el trabajo, la familia, las relaciones, soltar esa necesidad de ser el héroe o la heroína de la historia podría abrir, paradójicamente, una nueva e inesperada oportunidad de crecer, de sanar o de conectar de una forma más auténtica con los demás? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.